Quiero que saludemos a Lorenzo Armenteros del Olmo. Él es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Señor Armenteros del Olmo, muy buenos días. Hola, buenos días. No le quiero preguntar directamente por el plan de la Xunta de Galicia, que quizás no conozca, pero sí por el concepto que hay detrás, nos lo ha explicado nuestro compañero. ¿Usted cree que pagando incentivos a los médicos de familia se pueden acortar las bajas? No, yo creo que el problema... hay una situación que siempre que se habla de bajas, es recaer sobre los médicos de atención primaria una parte de la teórica culpabilidad de que esto exista y buscar elementos que promocionen cualquier actuación directamente y menos de tipo económica no va a resolver nada y va a sufrir lo que está sufriendo, un rechazo radical por parte de todo el colectivo médico. Siempre los médicos de primaria estamos en ese ojo del huracán cuando se habla de las bajas, y nuestro papel es un papel ético, profesional y de defensa del paciente, porque verdaderamente una baja laboral es una baja por una enfermedad, no es una baja generalmente, o sea, independientemente de que pueda existir alguna picaresca que es muy difícil de detectar, desde luego la baja es una protección, un derecho a la protección del trabajador en una situación de enfermedad ya compleja de por sí, en la que no se debe entrar en otras cuestiones como puede ser la reducción económica. Claro, porque hay, digamos, una doble dimensión. El número de bajas que están creciendo, luego le pregunto por la casuística, ¿no?, que es lo que están ustedes detectando en sus consultas. El número es una cosa, la duración de las bajas es otra. Y entiendo, señor Armenteros del Olmo, que la duración de la baja no tiene que ver tanto con el criterio de un médico o una médica de atención primaria como con el estado actual del sistema sanitario en cada comunidad. El tiempo que se tarda en que te hagan una prueba, en por lo tanto acabar teniendo un diagnóstico o un tratamiento. Influye en los dos aspectos. Influye en el aspecto inicial del diagnóstico, que puede necesitar un proceso para tener una confirmación, en el tratamiento que pueda llevar y desde luego en la evolución. Si nosotros tenemos una baja en la que se retrasan las pruebas diagnósticas, se retrasa la revisión por parte del hospital, se retrasa la rehabilitación o se retrasa el tratamiento quirúrgico, esto hace alargar. Entonces es un problema estructural del sistema sanitario, no en tanto en sí de la duración o de las bajas. Es un problema que abarca mucho más, de la misma manera que habría otro añadido, que son aquellos problemas laborales que surgen de los defectos del trabajo en determinadas situaciones que ocasionan tanto alteraciones orgánicas como alteraciones emocionales. Dos aspectos que se escapan de la gestión que pudiéramos decir que podemos tener nosotros de la baja. Somos el elemento más débil y el que estamos en comunicación con unos con otros intentando ayudar en lo que nosotros podemos para que eso se acorte, pero en la medida de beneficiar al paciente exclusivamente. Claro, es muy interesante esto que aporta el señor Armenteros del Olmo, porque en el fondo estos días que se está escuchando a representantes, a líderes empresariales decir hay que reducir, rebajar el número de bajas, cabría decirles también, oiga, pero es que un número, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje relevante de esas bajas se producen por las condiciones en las que trabajan sus trabajadores. Exactamente, es lo que me refería. Si un trabajador tiene un disconfort, una alteración o una situación compleja en su trabajo, va a acabar alterándose emocionalmente y muchas veces tiene una consecuencia orgánica. No hablan, sino que en lo que podemos incluir también ciertas alteraciones de las condiciones laborales. Entonces, hay que hacer ese planteamiento. ¿Por qué en una determinada empresa hay un número alto de bajas? ¿Por qué en una situación concreta se producen un número determinado de bajas por un motivo concreto? Eso es una reflexión que tienen que hacer y es una reflexión que se tiene que hacer a un nivel posiblemente de normativa para que pueda llegarse. O sea, no se puede hablar de una forma simplista. Hay muchas bajas y hay que recortar el 20%. Es una frase que puede quedar bien desde la política, pero que tiene demasiadas implicaciones para hacerlo de esa forma tan simplista. Hablaba de la duración de las bajas, le pregunto ahora por el número de las bajas. Hay un hecho cierto, la estadística en esto no miente, y es que en los últimos años está aumentando el número de bajas temporales por enfermedad. Se mencionaba el caso de Galicia, bajas que tienen que ver pues, yo qué sé, con los músculos, con los huesos y también con procesos de ansiedad, procesos psicológicos. Esto se confirma, ¿no? Esto nos puede decir usted, sí, que efectivamente son los dos ámbitos.
Posiblemente en todo el estado. Son los dos grandes grupos. El grupo osteomuscular, que genera cualquier tipo de trauma o enfermedad que afecte a todo el terreno de osteomuscular, en el que sí, volviendo a mi respuesta inicial, interviene lo que sería las pruebas diagnósticas, por ejemplo, resonancias, o las pruebas o los tratamientos posteriores, por ejemplo, rehabilitación. Y después ese gran grupo de enfermedades y alteraciones emocionales y todo lo relacionado con la salud mental y el estrés laboral, que el retraso muchas veces en la consulta hospitalaria para el seguimiento o un tratamiento específico en algún momento concreto hace que también se retrase ese diagnóstico específico en algún momento determinado, y desde luego la evolución y el seguimiento, que se alarga mucho en el tiempo por las demoras que genera el propio hospital. O sea que entonces desde atención primaria hacemos un seguimiento, pero ese complemento que podríamos tener, de la misma manera que el complemento que pudiéramos tener en algunos casos desde las inspecciones médicas o desde las unidades de salud laboral de la Seguridad Social, se enlentece en muchas ocasiones, ocasionando también este colapso o esta situación en la que vivimos, que, vuelvo a repetir, nosotros somos el elemento del engranaje más débil, pero es a veces sobre el que caen muchas veces todas las críticas de lo que está ocurriendo, no siendo los culpables, desde luego. Pues Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Gracias.